Gracias, señor presidente, señoras, señores legisladores. Si no analizamos el pasado y la historia reciente del Ecuador y no tenemos la conciencia plena de la crisis política, moral, económica, social que está viviendo el Ecuador y que eso tiene una consecuencia absolutamente clara, porque el remedio fue peor que la enfermedad, porque denostando el sistema político, denostando las organizaciones políticas, crearon ese llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, responsable de que ahora no haya institucionalidad en el Ecuador, que no haya independencia de las funciones, que no haya en definitiva una verdadera democracia, porque lo que se hizo es burocratizar la participación ciudadana. Lo que se hizo es manipular la participación ciudadana. Hablan de concursos amañados, concursos y reglamentos modificados para que el elegido previamente, porque a los concursos lógicamente que no se presentaban la gente más prestante de este país, porque sabían que ese concurso ya tiene nombre y apellido. Y claro que tenía nombre y apellido. ¿Acaso no recuerdan que Carlos Poli fue escogido con 100 sobre 100 puntos para que esté al frente del control del uso de los recursos públicos en la Contraloría General del Estado? ¿Qué le pusieron prácticamente a un delincuente al frente de esa institución que chantajeaba con los informes que sí los realizaba el organismo para llevarse el dinero de los ecuatorianos? Porque no controló nada. Pero también aquí se ha dicho que se habían los concursos, los reglamentos. ¿Y a quién pusieron de fiscal, pues? ¿De qué sirvió la participación de los indígenas, de los campesinos? Que si aquí se ha hablado, ¿dónde están, pues? ¿Dónde están? Se burlaron precisamente de esa participación y al frente pusieron a gente que no investigó, que no fiscalizó, que no controló. Y por eso hemos llegado, desgraciadamente, a ver este sistema de corrupción que se ha vuelto endémico en el país y que duele en el alma, porque mientras el país tiene 60% de gente sin abastecimiento de agua potable y alcantarillado, estos miserables se llevaron el dinero de los ecuatorianos. Entonces, por eso nosotros como Izquierda Democrática dijimos en su momento y en el marco del diálogo nacional que debería desaparecer ese Consejo de Participación Ciudadana, porque es un órgano de la función de transparencia y control social. No se modificaba la estructura del Estado. Y aquí se ha dicho también que no hubo el informe previo de la Corte Constitucional. Claro que hubo el informe, un informe tácito, cuando se plantea el llevar adelante la consulta y ese organismo no se pronuncia en las fechas determinadas por su propia normativa, se entiende como aprobado. Es decir, la consulta fue constitucional y todo lo que está haciendo el Consejo Transitorio también, porque además está balizado por ese gran respaldo popular que dimos los ecuatorianos para darle institucionalidad y democracia en el Ecuador. Señor presidente, tengo observaciones puntuales que aspiro que sean asumidas y las haré llegar también en forma escrita. Las principales observaciones que mantengo es que no se debe considerar funcionarios a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pues ya son electos por la voluntad popular a través de la consulta y por lo tanto ya son dignatarios. Al ser dignatarios de elección popular, tienen las mismas prohibiciones establecidas en el artículo 113 de la Constitución del Ecuador. Y si me permite, voy a dar lectura. El artículo 113 dice: no podrán ser candidatos o candidatas a elección popular. 1.
quienes al inscribir su candidatura tengan contrato con el Estado como personas naturales o como representantes apoderados de personas jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado para la ejecución de obra pública, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales. 2. Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados por reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. 3. Quienes adeuden pensiones alimenticias. 4. Las juezas y jueces de la función judicial, del Tribunal Contencioso Electoral y los miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de las fechas señaladas para la elección. 5. Los miembros del servicio exterior que cumplan funciones fuera del país no podrán ser candidatos ni candidatas en representación de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. 6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Las demás servidoras o servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones y de ser elegidos mientras ejerzan sus funciones. El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar las juntas parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras o servidores públicos o docentes, quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto. 8. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Servicio Activo. También, señor presidente, en el artículo 4 del proyecto, cuando se reforme el artículo 21, numeral 16, nosotros consideramos que es inconstitucional porque todos los ciudadanos tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos de acuerdo a nuestra Constitución, y de eso ya se ha hablado mucho, no voy a profundizar. Sí recalco que al ser dignatarios no tienen la misma calidad de funcionarios. Y lo que sí debe quedar establecido, que este Consejo Transitorio tiene toda la potestad legal, constitucional y sobre todo validado por ese gran respaldo popular en la consulta que aquí le estamos dando nada más curso. Y por eso nosotros aspiramos que tome decisiones emergentes, que así lo demanda el país. Y tiene 3 parámetros para evaluar, y me atrevería a decir que son: primero, determinar el origen de esos funcionarios. Si esos funcionarios fueron, como lo conocemos, nacidos de un concurso espurio, con reglamentos amañados y modificados, tienen que ser cesados, como manda precisamente la consulta, como ordenó la consulta popular, que puedan determinar cómo han cumplido sus funciones, que es claro que no lo han hecho, que no han cumplido ni el mandato legal ni constitucional, y también lo que está expresado a través de las demandas ciudadanas respecto a la función de cada uno de los nombrados por ese llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hoy serán las organizaciones sociales las que presenten sus nombres y será la voluntad popular la que elija. Sin embargo, sí tenemos que tener claro que muchas organizaciones sociales son membretes que representan a organizaciones políticas. Por lo tanto, deberá siempre hacerse una evaluación previamente y sin injerencia de ningún orden para garantizar que ahora sí la verdadera... Señor asambleísta. Gracias, señor presidente. Que la verdadera participación ciudadana se refleje a través de la participación libre y voluntaria de los ecuatorianos en las urnas. Gracias, señor presidente.